El silencio es el grito más fuerte. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero habla un idioma que no entiendes, que tu voz es un eco perdido en un vendaval de ruido y prejuicios, y que para sobrevivir, la única armadura posible es la invisibilidad? Amara conocía esa sensación como la textura de su propia piel. A sus 16 años, se había convertido en una maestra del arte de no existir en los pasillos abarrotados del instituto. Era una silueta esbelta y oscura que se deslizaba junto a las taquillas metálicas, una sombra que nunca chocaba con nadie, que nunca alzaba la vista más de lo necesario. Sus auriculares, grandes y negros, no eran un accesorio, sino un puente levadizo, una barrera sónica que la aislaba del murmullo constante de juicios y risas que no la incluían. Para sus compañeros, ella era solo eso, la chica negra y callada. Veían el color de su piel antes que la luz en sus ojos, notaban su silencio antes que la inteligencia de su postura. Su mirada, casi siempre fija en un punto indefinido más allá de las ventanas sucias del aula, era interpretada como desinterés, como una fragilidad casi etérea. La confundían con una presa fácil, una pieza suelta en el complejo engranaje social de la adolescencia. No podían imaginar, ni en sus sueños más salvajes, la verdad que se ocultaba bajo la tela de su sudadera ancha. No podían concebir que cada músculo de su cuerpo, desde los tendones de sus tobillos hasta las fibras de su cuello, estaba afinado como un instrumento de precisión, forjado en el fuego de una disciplina ancestral. Un arte marcial que era más filosofía que combate, una herencia susurrada desde Senegal por la voz de su abuelo, un legado que corría por sus venas con la fuerza de un río subterráneo. Nadie sospechaba que su aparente fragilidad era, en realidad, un control férreo sobre una fuerza capaz de quebrar huesos y voluntades. El silencio de Amara no era vacío, estaba lleno de conocimiento, de poder contenido, de una paciencia milenaria que esperaba, no el momento de atacar, sino el momento de demostrar que la verdadera victoria no siempre llega con el estruendo de un golpe. El santuario donde se forjaba esa fuerza era un pequeño garaje al fondo de su casa adosada, un espacio que olía a historia y a esfuerzo. El aire allí dentro era una mezcla densa y reconfortante de madera vieja, el aroma penetrante del ungüento de hierbas que su abuelo le enseñó a preparar para los músculos cansados, y el olor metálico y honesto del sudor evaporándose sobre la estera gastada. Cada tarde, al cruzar el umbral, Amara dejaba el ruido del mundo fuera y se descalzaba, sintiendo el frescor del cemento pulido bajo sus pies antes de pisar el tatami. La única luz era la de un fluorescente que parpadeaba con un zumbido suave, arrojando sombras largas que danzaban con ella. En ese espacio, las lecciones de su abuelo cobraban vida. No eran solo movimientos, catas repetidas hasta que el cuerpo las memorizaba como si fueran parte de su ADN. Eran sobre todo palabras. La voz grave y serena de su abuelo resonaba entre las cuatro paredes, un eco grabado a fuego en su mente. La verdadera fuerza, mi niña, le decía mientras ajustaba la postura de sus manos, no está en el golpe que das, sino en el que eliges no dar. Le enseñó que su arte, una danza letal de equilibrio y anticipación, no era para alimentar el ego, sino para proteger la vida, para entender que el mayor poder reside en usar la fuerza del oponente en su contra, no solo en el combate físico, sino en la vida misma. Cada giro, cada bloqueo, cada desplazamiento sutil, era un diálogo con esa filosofía. Era una herencia que cruzaba océanos y generaciones. Una sabiduría que conecta a las personas más allá de las fronteras, uniendo historias y destinos de una forma poderosa, casi invisible. Es la misma conexión que nos une a todos nosotros en este preciso instante, compartiendo este relato. Comenta de onde nos assiste e toca, EMINSC, agora, é de graça e você não sai do vídeo. En el ecosistema del instituto, toda fuerza silenciosa encuentra tarde o temprano su contrapeso ruidoso. Para Amara, esa fuerza tenía un nombre y un rostro, Carla. No era la villana de un cuento, con una maldad pura y sin matices. Carla era mucho más compleja, y por tanto, más real. Era un producto de su propio miedo, una adolescente aterrada por no ser suficiente, por no ser vista, por no tener el control. Y enmascaraba esa profunda inseguridad con una coraza de arrogancia afilada, con una popularidad construida sobre la exclusión de los demás. Su poder no residía en su carisma, sino en el temor que su lengua viperina era capaz de inspirar. Sus comentarios, lanzados con una sonrisa ensayada, eran pequeñas dagas envueltas en el papel de regalo de una broma.
Comentarios sobre el pelo de Amara, sobre su silencio, sobre su piel. Pequeños cortes diarios que, sumados, pretendían desangrar la autoestima de cualquiera. Para Carla, la existencia digna y serena de Amara era una anomalía, una afrenta personal. Amara era una pieza que no encajaba en su tablero de ajedrez social. Una variable que no podía controlar ni con burlas ni con amenazas veladas. Y lo que Carla no podía controlar, necesitaba destruirlo. La tensión entre ellas no había explotado de golpe, había sido un veneno de acción lenta, administrado en dosis diarias. Un empujón accidental en el cambio de clase, tan sutil que parecía fortuito, pero calculado para desequilibrar. Un insulto susurrado lo suficientemente alto para que Amara lo oyera, pero lo bastante bajo para poder negarlo si alguien se giraba. Una campaña sistemática de aislamiento, convenciendo a otros de que la chica silenciosa era rara, altiva, alguien a quien era mejor evitar. Cada día, Amara sentía la presión aumentar, como el aire antes de una tormenta, pero se mantenía firme en su centro, anclada a la voz de su abuelo. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la tormenta estaba a punto de estallar, y que Carla, empujada por su propia desesperación, pronto necesitaría una demostración pública para reafirmar un poder que sentía escapársele de las manos. Esa mañana, el cielo de la ciudad amaneció cubierto por una capa de nubes grises y densas, como una manta sucia, que ahogaba la luz del sol y teñía el mundo de un color plomizo y triste. El aire en el patio del instituto era frío y húmedo, se pegaba a la piel y a los pulmones. El bullicio habitual del recreo parecía apagado, los gritos y las risas sonaban lejanos, absorbidos por la atmósfera pesada. Era el escenario perfecto para un enfrentamiento. Amara lo sintió en cuanto salió al exterior. No fue una premonición, sino una lectura del ambiente, una habilidad perfeccionada en el garaje de su casa. Notó la forma en que los grupos se formaban, los susurros que se cortaban cuando ella pasaba, las miradas que la seguían como los focos de una prisión. Buscó un refugio instintivo, un rincón junto a la pared de ladrillo rojo y rugoso del gimnasio, un lugar donde nadie pudiera sorprenderla por la espalda. Se colocó los auriculares, pero no le dio al play. Quería oírlo todo. Quería sentir las vibraciones del suelo, el cambio en el ritmo de las conversaciones, la aproximación del peligro. Y no tardó en llegar. Carla apareció, flanqueada por sus dos lugartenientes de siempre, con una seguridad impostada en su caminar. No se acercaron de forma directa, sino que trazaron un semicírculo, como depredadores que acorralan a su presa, cerrando cualquier vía de escape. El resto de los estudiantes, percibiendo el cambio en la dinámica del patio, empezaron a guardar silencio. Las conversaciones se extinguieron una a una, y un círculo de espectadores curiosos y temerosos se formó a una distancia prudencial. El único sonido era el del viento helado silbando entre los edificios y el latido sordo y controlado del corazón de Amara, que bombeaba sangre a sus músculos, preparándolos para una acción que su mente se negaba a autorizar. Carla se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Su rostro, normalmente animado por una sonrisa burlona, estaba contraído en una máscara de desprecio. Comenzó con una provocación verbal, una frase diseñada para humillar, para obtener una reacción, cualquier reacción que le permitiera escalar el conflicto. ¿Qué pasa, no hablas? ¿Te comió la lengua el gato, o es que en tu país no os enseñan a responder? Amara permaneció inmóvil, con la espalda firmemente apoyada contra la textura áspera de los ladrillos. Su mirada no se encontró con la de Carla, estaba fija en un punto por encima de su hombro, como si la chica que tenía delante fuera transparente, insignificante. Este silencio, esta absoluta falta de reconocimiento fue más incendiario que cualquier insulto. Enfureció a Carla, porque le robó el poder, la despojó de su condición de centro de atención. Ante la mirada expectante de su público, necesitaba reafirmar su autoridad de la forma más primitiva y contundente posible. Levantó la mano, y el movimiento pareció ocurrir a cámara lenta. El aire se partió con un chasquido seco y humillante. Una bofetada. El sonido resonó en el silencio repentino del patio, un eco agudo y violento que hizo que todos se encogieran. Por un instante eterno, el tiempo se detuvo. La mejilla de Amara ardía, pero su expresión no cambió. Y entonces, en un primerísimo plano que solo el universo parecía capaz de captar, sus ojos se movieron. No había sorpresa en ellos. No había miedo. Solo un destello fugaz, un cálculo milimétrico y frío. Sus hombros, casi imperceptiblemente,
descendieron una fracción de centímetro, relajándose. Su peso se desplazó con una sutileza felina a la punta de sus pies, preparándola para explotar en movimiento. Sus dedos, ocultos en los bolsillos de su sudadera, se curvaron en un puño tenso, listos. Podría terminarlo todo en menos de 3 segundos. El poder, una energía eléctrica y crepitante, zumbaba bajo su piel, anhelando ser liberada para restaurar el equilibrio de la forma más brutal. Pero no lo hizo. En el epicentro de esa tormenta de adrenalina y furia contenida, la voz serena de su abuelo se alzó como un faro en la niebla. La verdadera fuerza, mi niña. Y Amara eligió, lentamente como si emergiera de las profundidades del océano, levantó la cabeza. El escozor se extendía por su mejilla como una mancha de fuego líquido, un recordatorio físico de la humillación pública. Su mirada, por primera vez, se encontró directamente con la de Carla. Y lo que Carla vio en esos ojos oscuros y profundos la desarmó por completo. No había odio. No había rabia. No había lágrimas de impotencia. Había una calma desconcertante, una serenidad tan profunda y antigua, que parecía fuera de lugar en el rostro de una adolescente. Era la calma del ojo de un huracán, un centro de quietud, rodeado de una fuerza devastadora. El único indicio de la furiosa batalla que se libraba en su interior, era un microgesto, un temblor casi invisible en la comisura de sus labios, la manifestación física de una guerra titánica. El instinto primario de supervivencia luchando contra el legado de un hombre sabio, el deseo visceral de una justicia inmediata y contundente contra la sabiduría de la contención. Su inacción no fue pasividad, fue un acto de voluntad, una decisión consciente y calculada, fue un movimiento de ajedrez en una partida que nadie más entendía. Al negarse a devolver el golpe, al absorber la violencia y devolver calma, Amara acababa de lanzar un contraataque más poderoso y desafiante que cualquier puñetazo. Había usado la propia fuerza de Carla en su contra, no para derribarla físicamente, sino para hacerla tropezar con su propia agresión, dejándola expuesta y confundida en medio del silencio atronador del patio. El silencio que siguió a la bofetada fue como una onda expansiva que congeló el patio. Cada espectador se convirtió en una estatua, conteniendo la respiración. Carla, con la mano todavía suspendida en el aire, parpadeó, confundida, como si hubiera golpeado un muro de granito en lugar de la mejilla de una chica. A lo lejos, apoyado en la verja del campo de baloncesto, Leo, el único amigo de Amara, sintió una extraña mezcla de orgullo y pánico. El orgullo por la increíble fuerza de voluntad de su amiga, el pánico porque sabía que aquello no era el final. Era como ver a un domador meter la cabeza en las fauces de un león. La calma del domador no domestica a la fiera, solo retrasa lo inevitable. Y nadie, ni siquiera Amara, podía saber cuál sería el siguiente movimiento de la bestia. ¿Qué sucede cuando la violencia choca contra un muro de calma? No se anula, se transforma. Se convierte en un veneno más sutil, más corrosivo. La fuerza de Carla no residía en sus puños, sino en su capacidad para manipular el miedo ajeno, y la ausencia de miedo en Amara la había dejado sin armas. El silencio de Amara no había puesto fin a la guerra. Solo había cambiado el campo de batalla. Del patio del instituto a las mentes de todos los que lo presenciaron. Carla tardó menos de una hora en reagruparse y lanzar su contraataque. Su mente febril buscaba una grieta en la armadura de Amara. Asterisco. No puede ganarme. No así. No ella. Asterisco. Se repetía mientras sus dedos volaban sobre la pantalla del móvil. El arma ya no sería física. Serían los susurros en los pasillos, las risas calculadas cuando Amara pasaba, las fotos robadas y editadas con crueldad que empezaron a circular por los grupos de WhatsApp. La narrativa era simple y efectiva. Amara no era fuerte, era rara. Su silencio no era control, era arrogancia. Su calma no era disciplina, era la prueba de que algo en ella estaba roto. La campaña de aislamiento se volvió total. En la cafetería, nadie se sentaba en su mesa. En clase, el asiento a su lado siempre quedaba vacío, como si una frontera invisible lo rodeara. Amara se movía por el instituto como un fantasma, sintiendo el peso de cientos de miradas que la juzgaban sin verla, que la sentenciaban sin conocerla. La soledad se convirtió en una segunda piel, fría y pesada. La tensión más dolorosa, sin embargo, surgió del único lugar donde esperaba encontrar refugio. Leo la abordó al final de las clases, con el rostro desencajado por la frustración. «Amara, no lo entiendo», dijo. Su voz era un susurro cargado de impotencia. «¿Por qué no hiciste nada?
Podrías haberla dejado en ridículo delante de todos. Tienes que defenderte. Sus palabras, nacidas de la preocupación, se sintieron como otra bofetada, una que golpeaba directamente en el alma. Él no podía comprenderlo. Para él, la fuerza era una herramienta para ser usada, una respuesta directa a una agresión. No podía ver la batalla que Amara libraba cada segundo, la lucha por honrar la memoria de su abuelo contra el instinto primario que le gritaba que devolviera cada golpe, cada insulto, cada humillación. La brecha entre los dos amigos se abrió, dejándola completamente sola, atrapada entre la promesa hecha a un hombre sabio y la cruda realidad de un mundo que no entendía otro lenguaje que no fuera el de la fuerza bruta. Carla, envalentonada por el éxito de su campaña de aislamiento, decidió que era hora de dar el golpe de gracia. El anuncio del Festival Cultural Anual del Instituto le dio la idea perfecta. Era la oportunidad de organizar una humillación pública, un espectáculo del que Amara no podría recuperarse. Su plan era retorcido y cruel. Atacar el núcleo de la identidad de Amara, su herencia, la raíz de esa fuerza silenciosa que tanto odiaba. El día antes del festival, los pasillos aparecieron empapelados con un cartel. Era una caricatura grotesca y racista de una chica negra, con labios exagerados y un hueso en el pelo, intentando realizar una torpe patada de karate. Debajo, en letras grandes, ponía: «No te pierdas la danza exótica de la chica salvaje. Mañana en el festival». Amara se quedó paralizada frente a uno de los carteles. El ruido del pasillo se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos, el papel rugoso bajo sus dedos, el olor a tinta barata, la risa ahogada de alguien a su espalda. Todo se fundió en un único punto de dolor. El zumbido eléctrico bajo su piel regresó, esta vez no como una promesa de poder, sino como un grito que amenazaba con desgarrarla por dentro. Pero en el momento de máxima presión, cuando el instinto aullaba pidiendo venganza, y las lágrimas quemaban tras sus ojos, Amara no se rompió. Miró la caricatura, el burdo intento de reducirla a un estereotipo, y algo dentro de ella hizo clic. Una calma fría y lúcida se extendió por sus venas, apagando el fuego de la rabia. Levantó la vista del cartel y sus ojos se posaron en el tablón de anuncios oficial del festival, justo al lado. Vio la hoja de inscripción, casi llena. Tomó una decisión. No iba a responder al odio con odio. Iba a responder a la ignorancia con belleza. Iba a utilizar el escenario que Carla había preparado para su humillación como la plataforma para su liberación. Si este giro en la historia te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que esta historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. Con una determinación que silenció los murmullos a su paso, Amara se acercó al tablón de anuncios. Cada paso era medido, resonando en el pasillo con una autoridad tranquila que nadie le había conocido. No arrancó el cartel ofensivo. Lo ignoró, como se ignora el ladrido de un perro pequeño y asustado. Sus dedos, firmes y sin un atisbo de temblor, descolgaron la hoja de inscripción. El bolígrafo, atado con un cordel sucio, se sentía pesado y real en su mano. Bajo la atenta y desconcertada mirada de Carla, y de todos los demás, escribió su nombre en la última línea libre. En la columna de actuación, no escribió karate, ni danza exótica. Escribió 3 palabras que eran a la vez una promesa y un misterio: la voz del silencio. Colocó la hoja de vuelta en su sitio con un gesto delicado y se dio la vuelta. No miró a nadie. Simplemente, siguió su camino, dejando tras de sí una onda de choque de pura incredulidad y una verdad innegable. Acababa de reescribir el guión de su propia historia. Una historia que cobra fuerza cuando se comparte, cuando su mensaje viaja de una persona a otra. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Con una determinación que silenció los murmullos a su paso, Amara se acercó al tablón de anuncios. Cada paso era medido, resonando en el pasillo con una autoridad tranquila que nadie le había conocido. No arrancó el cartel ofensivo. Lo ignoró, como se ignora el ladrido de un perro pequeño y asustado. Sus dedos, firmes y sin un atisbo de temblor, descolgaron la hoja de inscripción. El bolígrafo, atado con un cordel sucio, se sentía pesado y real en su mano. Bajo la atenta y desconcertada mirada de Carla, y de todos los demás, escribió su nombre en la última línea libre. En la columna de actuación, no escribió karate, ni danza exótica. Escribió 3 palabras que eran a la vez una promesa y un misterio: la voz del silencio.
Colocó la hoja de vuelta en su sitio, con un gesto delicado, y se dio la vuelta. No miró a nadie. Simplemente, siguió su camino, dejando tras de sí una onda de choque de pura incredulidad y una verdad innegable. Acababa de reescribir el guión de su propia historia. No era la víctima huyendo del escenario, era la protagonista reclamándolo como suyo. El pasillo, antes un campo de minas psicológico, se convirtió en el primer metro de un camino que solo ella podía ver. Esa tarde, el garaje ya no era solo un santuario, era un laboratorio. Amara se enfrentaba a un desafío más complejo que cualquier combate físico. ¿Cómo traducir la filosofía de su abuelo a un lenguaje que todos pudieran entender sin una sola palabra? Se movía sobre la estera gastada, pero sus movimientos no eran los de una luchadora, sino los de una narradora. Cada bloqueo se convertía en una metáfora de la resistencia interior, cada giro en una representación del cambio, cada postura de calma en un símbolo de fuerza. Pero la duda era un adversario tenaz. Una y otra vez, se detenía, frustrada, sintiendo que la esencia se le escapaba entre los dedos. El eco de las risas, la imagen de la caricatura, la decepción en los ojos de Leo, eran fantasmas que bailaban en las sombras, susurrándole que su plan era ingenuo, que la sutileza se perdería en un mundo que solo entiende los gritos. Carla, por su parte, observaba desde la distancia, consumida por una mezcla de rabia y desconcierto. La jugada de Amara la había descolocado, pero no la había vencido. Se reagrupó con acento agudo rápidamente, adaptando su estrategia. La humillación ya no consistiría en exponer a una víctima pasiva, sino en desenmascarar a una farsante. Empezó a esparcir un nuevo rumor, más venenoso si cabe, que Amara iba a hacer un ridículo espectáculo para llamar la atención. Asterisco. Se cree muy especial, la calladita. Piensa que puede darme la vuelta a la tortilla y quedar como una heroína. Mañana, cuando todo el mundo se ría de su patético numerito, entenderá que aquí, en el mundo real, la gente como ella no gana. Asterisco. La noche antes del festival, fue la más larga de su vida. El peso de la expectación, tanto la maliciosa como la inexistente, la aplastaba. Sentada en el centro del tatami, con la única luz del fluorescente parpadeando sobre ella, Amara se sintió más sola que nunca. El silencio del garaje, que siempre había sido su refugio, ahora parecía amplificar el ruido de sus miedos. ¿Y si Carla tenía razón? ¿Y si su acto era solo un gesto vacío que nadie entendería? ¿Y si la única respuesta que obtenía era un silencio incómodo o, peor aún, una carcajada general? La idea de subir a ese escenario, vulnerable y expuesta, se convirtió en una montaña insuperable. Por un instante la antigua Amara, la chica invisible de los auriculares, tiró de ella con una fuerza inmensa, suplicándole que volviera a la seguridad de la sombra, que no se presentara, que dejara que todo pasara. Casi cedió. Fue entonces, en el punto más bajo de su convicción, cuando sus ojos se posaron en las manos de su abuelo. No las suyas, sino el recuerdo vívido de ellas, grandes, callosas por el trabajo, pero increíblemente gentiles al corregir su postura. Recordó su voz, no dándole una orden, sino haciendo una pregunta: ¿qué sientes aquí, mi niña? No se refería al músculo, sino al centro, al espíritu. Amara cerró los ojos y respiró hondo, buscando ese centro dentro de sí misma. Dejó de pensar en Carla, en Leo, en el público. Solo se concentró en el aire que llenaba sus pulmones, en el contacto de sus pies con la estera fría, en el latido firme y constante de su propio corazón. Y allí lo encontró. No era una fuerza para luchar contra otros, sino una paz para estar consigo misma. Se levantó, no con la arrogancia de una guerrera, sino con la serena certeza de quien conoce su verdad. Es un momento de pura conexión, de encontrar la fuerza en el lugar más profundo de tu ser. Un sentimiento que sé que tú también conoces. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. El día del festival, el aire del gimnasio era una mezcla sofocante de polvo, sudor adolescente y el barniz barato del parqué. Tras el pesado telón de terciopelo rojo, Amara sentía cada murmullo, cada risa contenida, como pequeños alfileres contra su piel. El zumbido de los fluorescentes sobre el escenario, era un sonido agudo y nervioso que se metía en su cabeza. Era una trampa perfecta. El público esperaba el hazmerreír prometido por los carteles. Carla, sentada en primera fila con una sonrisa de depredador, saboreaba su victoria anticipada.
Cada segundo de espera era una vuelta de tuerca más, apretando la soga de la humillación alrededor de su cuello. Por un instante, el pánico la ahogó. Sus piernas se negaron a moverse. Volver a la invisibilidad, huir, desaparecer, el instinto gritaba, suplicando un retorno a la seguridad de las sombras. Era un callejón sin salida, con un abismo de vergüenza delante y un muro de miedo a sus espaldas. Entonces, una voz monótona la arrancó de su parálisis. Y ahora, Amara, con la voz del silencio. Un silencio desconcertado recorrió al público, seguido de risitas ahogadas. Carla se inclinó hacia su amiga, susurrando una burla. Ese fue el momento. La segunda gran sacudida. Amara no huyó. Dio un paso, y luego otro, saliendo de la oscuridad protectora de las bambalinas hacia la luz blanca y cegadora del escenario. No parpadeó. No bajó la mirada. Caminó hasta el centro exacto del escenario y se detuvo. Su cuerpo erguido y sereno, su rostro, una máscara de calma impenetrable. La gente esperaba a una víctima asustada, a la chica salvaje de la caricatura. Pero la persona que tenían delante no era ni una cosa ni la otra. Era una reina reclamando su territorio. El silencio del público cambió, la burla se evaporó, reemplazada por una repentina e incómoda curiosidad. Sin saber cómo, Amara había tomado el control de la sala antes siquiera de moverse. Y entonces comenzó. No hubo música. El único sonido era el de sus pies descalzos rozando suavemente el suelo de madera. Sus primeros movimientos eran pequeños, contraídos, casi dolorosos. Recreó a la chica de los pasillos, la que se encogía para no ocupar espacio, la que usaba los auriculares como una armadura. El público se reconoció en su gesto, reconoció su propia crueldad. Luego, su cuerpo se sacudió con un movimiento seco y preciso, como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Se tambaleó, pero no cayó. Y en esa recuperación la danza se transformó. Era una batalla. Movimientos angulares y explosivos, la furia contenida de 1000 insultos, eran respondidos y absorbidos por bloqueos fluidos y circulares. La calma de una sabiduría milenaria. Era su historia contada sin palabras. La agresión, el dolor, la lucha interna entre el instinto y la disciplina. Los músculos de su espalda se tensaban. Sus manos se cerraban en puños que nunca golpeaban. Sus giros eran a la vez una evasión y una confrontación. El público dejó de respirar. Ya no veían un arte marcial. Veían el alma de una persona luchando por no romperse. El clímax no fue una patada espectacular, sino todo lo contrario. Amara ralentizó sus movimientos hasta detenerse en una postura de una estabilidad absoluta, con los brazos abiertos y las palmas hacia arriba. Un gesto de ofrenda, no de rendición. Levantó el rostro hacia las luces, y por primera vez, una única lágrima se deslizó por la mejilla que una vez ardió de humillación. No era una lágrima de tristeza, era de liberación. El silencio que siguió fue total, denso, cargado de una emoción que nadie esperaba sentir. Se podía oír el zumbido de los fluorescentes. Entonces, Leo se puso en pie. Sus ojos estaban húmedos, llenos de una comprensión que por fin había llegado. Y empezó a aplaudir. No un aplauso cortés, sino uno roto, honesto, lleno de admiración. Alguien le siguió, y luego otro, hasta que todo el gimnasio estalló en una ovación, que no era para un espectáculo, sino para un acto de valentía. Carla se quedó petrificada en su asiento, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca de incredulidad. Había intentado destruir a Amara con el ruido y la vergüenza, y Amara la había desarmado con la belleza y la verdad de su silencio. El poder de Carla, construido sobre el miedo, se desmoronó en ese instante, reducido a cenizas por la fuerza tranquila de una sola persona. Amara hizo una leve inclinación de cabeza, no como una artista ante su público, sino como un ser humano reconociendo a otros. No había orgullo en su rostro, solo una paz inmensa. Había subido a ese escenario para enfrentarse a su mayor miedo, y, al hacerlo, no había derrotado a un enemigo, sino que se había encontrado a sí misma. Descubrió que la voz más poderosa no es la que más grita, sino la que se atreve a contar su propia verdad, incluso sin decir una palabra. Una verdad que, como esta historia, tiene el poder de cambiarlo todo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Al bajar del escenario, pasó junto a la primera fila. No miró a Carla.
No necesitaba hacerlo. Por primera vez, mientras caminaba por el pasillo que conducía a la salida, nadie se apartó con miedo ni la señaló con burla. Le abrieron paso, con un respeto silencioso y recién descubierto. El silencio ya no era su armadura, se había convertido en su voz. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Los días que siguieron no trajeron un cambio ruidoso, sino una paz sutil y profunda, como la calma que se asienta tras una tormenta. Los pasillos del instituto ya no eran un territorio hostil. El murmullo que seguía a Amara ya no era de burla, sino de un respeto asombrado. Vio a Carla una vez, al otro lado del patio. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de Carla no había odio, solo el vacío de un poder perdido. Apartó la vista, convertida en una sombra de sí misma. Leo la esperaba junto a su taquilla, no con palabras, sino con una sonrisa que lo decía todo. Un puente reconstruido sobre una nueva comprensión. Más tarde, sentada en un banco bajo el sol, Amara se quitó los auriculares. No por obligación, sino por elección. El ruido del mundo seguía allí, pero ya no la amenazaba. Se había dado cuenta de que la lección final de su abuelo no era sobre cómo ganar una pelea, era sobre cómo ganar el derecho a ser una misma. La verdadera fuerza no había estado en sus puños sino en el coraje de mostrar su alma. Y su silencio, antes un escudo, era ahora una canción que solo aquellos con el corazón abierto podían escuchar.